Para aprender a ampliar la mirada necesitamos algunas miradas amplias. Con Ahmed Bajwitz. Hoy damos pausa a la actualidad y ampliamos mirada hablando de ciencia. Nos acompaña el prestigioso investigador en el campo de la inmunología, Juan José Badiola. Gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad. Mira, yo de primeras te voy a ser muy claro. Vamos a ir al tema, ¿no? Parece que estamos saliendo ya de lo que se supone que es la pandemia, o al menos eso indica todos los presagios, la OMS, demás organizaciones. Sí. La gran pregunta es, ¿hemos vencido al COVID o este nos ha vencido más bien por el hartazgo social? Bueno, vamos a ver, no lo hemos vencido todavía, ¿no? Pero ya estamos más cerca de vencerlo que estábamos hace unos meses, ¿no? Y es verdad que existe un hartazgo social, la gente está cansada ya, llevamos ya 2 años y es mucho tiempo, ¿no? 2 años de excepción, es como si hemos estado en un estado de excepción, ¿no? Primero confinados, que era una experiencia única. Los españoles no estábamos acostumbrados a que nos confinaran en nuestras casas durante 2 meses y medio, ¿no? Y después, bueno, pues todos los altibajos, ¿no? Es decir, en los distintos brotes que ha habido, 6 brotes y con distintas características, el riesgo del contagio, todas las medidas restrictivas, en fin, de un lado, de otro, la mascarilla, las distancias, todas estas cuestiones que antes ignorábamos, o al menos no teníamos conciencia de ello, la gente no tiene conciencia de ello, y ahora ya parece que nos hemos acostumbrado. Antes en España, ver a una persona con mascarilla, pues era una cosa rarísima, ¿no? Resultaba una persona extraña, ¿no? Hoy, bueno, pues llevamos todos mascarilla. Ahora a ver si ya podemos apearnos de la mascarilla. Bueno, hoy precisamente, hoy ya, al menos en los espacios abiertos, ya no es obligatorio llevar mascarilla. Es curioso porque da la sensación como que la gente ha asimilado ciertos aspectos que no son medianamente normales, como por ejemplo asimilar una serie de muertes diarias porque tienen que ser y punto. ¿Cómo se asimila eso desde una perspectiva científica que dice, no, hombre, esto lo tenemos que parar seguramente? Bueno, es verdad, yo creo que las muertes ha sido lo más dramático de la pandemia, porque, bueno, al fin y al cabo, si una persona está afectada y tiene una sintomatología leve, incluso muchas personas asintomáticas, ¿verdad? Pues bueno, eso no tiene mucha importancia. Pero claro, el momento que empieza a morir gente y sobre todo que la gente tiene conocimiento ya directo, bien porque es un familiar o porque es un amigo o es una persona conocida, y eso aparece en los medios de comunicación, claro, se crea una situación de pensar, bueno, esto no es algo ficticio, es algo real, va a producir la muerte de personas. Yo creo que además el gran impacto de las muertes se produjo en el primer brote, que fue cuando murió tanta gente en las residencias de mayores, ¿no? Y yo creo que eso a todos nos dejó un poco traumatizados, porque no estábamos acostumbrados a esa situación, ¿no? Y sobre todo lo que se contaba en los medios de comunicación, el que la gente moría en la soledad, no tenía nadie de la familia al lado, ¿no? Y abandonaba este mundo de una manera muy triste, ¿no? Y a partir de entonces, cuando ya en los siguientes brotes el número de muertes descendió notablemente, ¿verdad? Y sobre todo con la aplicación de las vacunas que se han utilizado, que han prevenido muchas muertes, yo creo que la gente ya parece como si le diera menos importancia, ¿no? Y como se ha comentado, es verdad, así como una asunción de que, bueno, hay gente que muere, pues como hay gente que va por las calles, ¿no? Es decir, eso a mí me parece preocupante, ¿no? Y triste, ¿no? Porque una muerte, ya solo una muerte es motivo, a mi juicio, hombre, de duelo y de preocupación y de insatisfacción también, ¿por qué no decirlo? Yo al menos la siento, yo no me he inmunizado con las muertes, yo no. A mí me duele cada persona que se muere, personas que uno no conoce, porque cada día, bueno, ayer, 100 muertes o 120, ¿quiénes son? No sabemos quiénes son, pero son personas que vivían hasta ayer y que de repente
han muerto. Claro, hay gente que dice, bueno, también hay mucha gente que muere en accidentes de tráfico, también hay gente que muere por otras enfermedades, pero, hombre, cualquier muerte es muy lamentable. Y desde luego que haya sido por un agente de estas características es más lamentable todavía, porque quiere decir que no fuimos capaces de contrarrestar esta acción tan nefasta del virus. Da la sensación de que al final parece ser que el COVID ha vencido realmente, simplemente nos estamos adaptando, ¿no?, a esta nueva realidad que tampoco sabemos muy bien cómo enfocarlo. También es curioso y quiero saber tu perspectiva porque en todas las sociedades se enfrentan a diversos problemas, entre ellos, pues que te pueda venir un virus en un momento determinado y cambiar un poco tu ecosistema, tu manera de vivir, tu manera de trabajar, de ir a tus estudios y demás. Pero tanta investigación que había detrás, ¿no se veía venir o cuando ha venido es como que ha pillado todos por sorpresa? Vamos a ver, es una pregunta de no fácil respuesta, pero sí que hay que decir que sí se veía. Vamos, yo personalmente sí pensaba que algo vendría. ¿Por qué? Porque había habido ya dos avisos. Este es un caso singular porque son unos virus, los coronavirus, que están adaptados a los murciélagos y murciélagos en todos los países del mundo, ¿no? Como sabemos. Y sobre todo son animales con los que establece una relación de buena convivencia, es decir, no les producen patología a los murciélagos, salvo casos excepcionales. Y ya hubo una primera pequeña epidemia, que fue el SARS, el síndrome agudo severo, que apareció en el 2002-2003 en China, que, bueno, que afectó a unas 8.000 personas, pero tenía una letalidad todavía más alta, de casi el 10%, mucho más que este, ¿no? Después hubo una segunda versión, 10 años más tarde, en el año 2011-2012, en Oriente Medio. Precisamente se detectaron un brote también de un síndrome agudo severo de Oriente Medio que se llama el MERS, que estaba producido también por coronavirus de origen murciélago y que además tenía un intermediario que era un animal, que era el dromedario, ¿no? Y este todavía, fíjate, era todavía más patógeno. O sea, producía el 30% de las muertes de las personas que afectaba, era tremendo, ¿no? Y quizá por eso tuvo una expansión muy corta o pequeña, no pasó de los países vecinos de la zona de Oriente Medio, algún brote ocurrió también un poco más lejano, en Corea y algunos en Norteamérica, pero pocos. Pero es curioso lo que son las cosas, ¿no? El virus cambió de estrategia. Eso es lo que pasó. Cambió de estrategia. Pero fíjate que este se llama SARS-CoV-2. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cuál era el 1? El 1 era el SARS-CoV-1, el que produjo la primera epidemia en China, en el año 2002. Pero quiero decir, ¿son virus nuevos? No. ¿Habían producido problemas en los humanos? Sí. Entonces, ¿por qué no lo supimos? ¿Por qué no habíamos previsto que algo podía ocurrir? Yo he de decir que yo no voy a presumir de que yo lo supiera en absoluto. No imaginaba tal cosa. Pero sí que es cierto que, hombre, eso ha sido un fallo de los sistemas de alerta y de preparación internacional. Así de claro. O sea, las autoridades sanitarias internacionales tenían que haber estado más diligentes, y no es una crítica a nadie, no cito ninguna en particular, y los países también, no solamente no me refiero solo a la Organización Mundial de la Salud, sino, bueno, otras instancias no estuvieron con suficiente capacidad de previsión para prever que algo de esto podía pasar. Además, volviendo un poquito a la parte de la investigación, hay que denotar de que todo el trabajo de investigación y de ciencia es, digamos, lo que ha contrarrestado los efectos, que podrían haber sido unos efectos enormes. Me parecía curioso una cosa que me comentaba Gervasio Sánchez en una de estas conversaciones. Hablaba sobre qué bueno, hay cosas buenas en la humanidad que demuestran que cuando se quiere crear algo para algo determinado, se trabaja con todas las mentes, con todos los medios para poder sacarlo adelante. Y en este caso fueron las vacunas que han contrarrestado, digamos, los efectos severos de este virus. Pero a la vez
que ha sido esa contestación de las vacunas no han sido bien programadas o bien establecidas para que llegase a todo el mundo. Que eso, digamos, es fundamental para que esto, entre comillas, no vuelva a ocurrir o más bien que no se perpetúe, ¿no? Sí, bueno, diré primero, me referiré a la parte primera de la pregunta, y es que la ciencia no ha estado tampoco bien al principio. ¿Por qué? Porque no se valoró el riesgo que podían suponer los coronavirus procedentes del murciélago. Y no había habido apenas trabajos de investigación en este campo. Sí que es verdad que China, cuando apareció el primer brote, creó una red de 7 laboratorios allí, donde sí que allí se trabajaba investigando en coronavirus. Y ellos sí que han trabajado un poco más, pero el resto del mundo muy poco. Entonces, ahí la ciencia, hemos de reconocer que no estuvimos suficientemente preparados o dispuestos a trabajar en un ámbito que sabíamos que había causado problemas y que preveíamos que podía volver a causar. Y dicho esto, cuando ya el virus, cuando los chinos hacen algo importante, que es que comunican el genoma del virus, la identidad del virus, se lo transmite a la Organización Mundial de Salud para que todo el mundo sepa cuál es y muestras de los casos positivos. Entonces sí que es verdad que la maquinaria científica se puso en marcha y claro, cuando la maquinaria científica internacional, que es muy potente, orienta su trabajo en un ámbito determinado, pues la verdad se obtienen resultados. Y las vacunas es uno de esos resultados. No los únicos, ¿eh? Hay mucho más conocimiento que la gente no sabe. Pues por ejemplo, conocer cuál es el efecto en los humanos, por ejemplo, es decir, por qué se produce la enfermedad que se produce, los aspectos de la inmunidad, que no se conocían, por qué unas personas se contagian y otros no se contagian. Cada vez sabemos más. Pero las vacunas ha sido, volviendo a ello, ha sido el gran éxito, porque sí que es verdad que ha permitido, por una parte, acelerar la ciencia, ha permitido acelerar el proceso de generación de una vacuna a un año, a un periodo de un año, que es un periodo realmente increíble, ¿no? Porque normalmente una vacuna frente a una enfermedad viral, sea animal o sea humana, se tardaban entre 5, 6, 7, 8, 9 años o 10 años, ¿no? Entonces, eso sí que ha sido un avance prodigioso. Y sobre todo, el lograr una nueva forma de producir vacunas, que hasta ahora no se había empleado en el mundo, y que es las famosas vacunas que más predicamento han tenido, que es las vacunas de ARN mensajero. Es decir, introducir el ARN mensajero viral, introducirlo en la célula y simular que ha llegado el virus cuando realmente el virus no ha llegado. Ha llegado ARN del mensajero del virus, eso sí, pero no el virus. Y entonces, eso ha sido una maravilla, de verdad. Aunque también hay que decir una cosa, tampoco vamos a ser tan triunfalistas. Primera crítica, lo que te he dicho. Porque claro, esto no es una crítica a la ciencia, ¿no? Esto ya es una crítica a las autoridades y es una crítica, diría yo también, a los gestores y los organismos sanitarios mundiales. No a la OMS, que la OMS lo ha venido predicando, y no sería justo inculparla, ¿no? Porque ya dijo que, hombre, que eso no estaba bien. ¿Qué ha pasado? Pues que ha surgido el egoísmo internacional. Es decir, primero yo y después, pues ya veremos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Y hombre, eso no está bien, eso no está bien. A ver, se han concentrado en administrar esas vacunas a los países ricos, a los países más avanzados, a los países europeos, a Estados Unidos, al norte de Norteamérica, Japón, a algunos otros países más, y el resto, oye, pues ahí que se apañen como puedan, ¿no? Y hombre, por ejemplo, la situación de África, por ejemplo. Y vaya que no es toda África, ¿eh? Por ejemplo, pues Marruecos, por ejemplo, es el ejemplo de que ha realizado una vacunación generalizada, y algún otro país más, pocos, ¿eh? Pero digamos que está relacionado más con la capacidad económica, ¿no? Y también, sí, total. y también esa reserva a la no liberalización de las patentes, ¿no? Esa lucha para que las farmacéuticas grandes se conservasen, digamos, los derechos absolutos de algo que debería ser un bien común. Las farmacéuticas han actuado como empresas que van a lo suyo, y lo suyo que es ganar dinero. Y dice, bueno, ¿por qué vamos a mandar a quien no puede pagar dinero? Si a nosotros nos ha costado mucho la investigación. Yo siempre soy bastante crítico, ¿no? Es decir, vamos a ver,
con la sanidad es algo particular. O sea, es decir, a mí no me satisface como español o como europeo protegerme yo y proteger a mis ciudadanos si veo que en el continente vecino que está ahí al lado, o en Asia también, o en América, en Latinoamérica, además, hay gente que tiene hay países que tienen porcentajes de vacunación que no llegan al 5%. A mí eso no me satisface. Es decir, a mí me parece un fracaso a nivel mundial, un auténtico fracaso. Y además, diré más, Ahmed, me parece un fracaso y me parece un gran riesgo que estamos asumiendo. Porque mientras haya tantos países cuyas poblaciones no están vacunadas, el virus se transmitirá libremente, sin ningún tipo de barrera, ¿no? ¿Y eso qué va a permitir? Pues que va a infectar a mucha gente va a enfermar, otros van a morir, desgraciadamente, pero lo que tiene, el riesgo colateral que tiene, es que cuanto más se divide un virus, más posibilidades hay a que se generen nuevas variantes. Y las nuevas variantes resulta que no se quedan quietas en el sitio donde se forman. ¿Quién las propaga? Los aviones, ¿verdad? Los viajeros con los aviones sobre todo, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos vale vacunarnos? Ahora, por ejemplo, el ejemplo paradigmático de Omicron, ¿no? Una variante que se genera en el sur del continente africano y de repente, en cuestión de días, ¿no? Porque ellos lo detectan en la tercera semana del mes de noviembre del año pasado, 2020, y resulta que aparece ya en Europa, dice, no, vamos a interrumpir el tráfico aéreo. Oiga, pero si ya, cuando usted quiere interrumpir el tráfico aéreo, ya ha venido gente infectada, ya se está transmitiendo. Y al ser una variante tan contagiosa, ha superado totalmente las barreras, totalmente, y se han infectado millones de personas en toda Europa, ¿no? Y en Estados Unidos y en Japón y demás. Es decir, que realmente se ha demostrado que si tú no eres solidario, la realidad se vuelve en contra tuya. Sí que podría existir una presión de los diferentes estados, porque es la responsabilidad para poder contribuir a un bienestar común. Al fin y al cabo, también parte de la financiación de estas vacunas no es totalmente dinero privado, es dinero estatal en la mayoría de los casos. Es curioso y es un debate bastante interesante. La verdad es que en alguna ocasión vamos a volver para charlar sobre esto, pero ahora quiero volver a la investigación. ¿Cómo se siente esta presión social y mediática que hasta cierto punto parte desde la ignorancia respecto a cuestiones científicas o de investigación respecto al COVID? Bueno, hombre, claro, vamos a ver, las noticias, los ciudadanos las conocen a través de los medios de comunicación. Y hay unos intermediarios que son los profesionales de la comunicación, ¿verdad? Pero ellos no tienen la culpa tampoco, ¿no? Simplemente ellos transmiten lo que contamos, los científicos, los médicos, la gente que se supone que sabemos de este problema, ¿no? Yo lo que sí que me ha parecido, Ahmed, en la parte positiva es que ha hablado mucha gente y que en su mayoría, o sea, cuando digo mucha gente, muchos científicos y muchos sanitarios, profesional sanitario cualificado, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy positivo, porque yo no lo veo de una manera negativa, ni muchísimo menos, al contrario, creo que ha habido mucha información y la gente ha aprendido mucho en poco tiempo. Y ya la gente antes le hablabas de la inmunidad y no sabía qué era eso. Y ahora ha aprendido que la inmunidad es lo que es, un sistema de defensa que tenemos todos los organismos para defendernos de patógenos y esas cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese aspecto los medios de comunicación han prestado un servicio muy valioso para la sociedad, para las sociedades, y que además, bueno, pues por otro lado, los científicos hemos hecho lo que hemos podido. Es cierto que la ciencia trabaja con lentitud. Es que a nosotros no nos gusta correr, porque cuando corres posiblemente te equivocas con más facilidad. Eso sí que la ciencia ha sido un elemento un poco distorsionante, ¿no? Es decir, no poder trabajar con más tranquilidad. Y fíjate, nosotros publicamos nuestros hallazgos en revistas científicas, ¿no? Y hay un sistema que se llama esto de evaluación por pares, es que las revistas mandan este artículo de investigación, el que sea, a dos científicos anónimos
Y estos te hacen críticas y te critican además muy duramente, incluso además te rechazan el trabajo. Y ha habido muchos artículos que se han recogido una especie de centrales científicas, pero sin revisar, con lo cual, claro, también tenías la duda, si no había habido una mínima revisión, pues te podías creer al 100% lo que esos científicos decían, pues tampoco estabas seguro. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de todo, la ciencia hemos hecho nuestro trabajo lo más rápido que hemos podido, hemos ido concentrando, hemos abandonado a nuestros ámbitos habituales de trabajo por dedicar tiempo y esfuerzo a todo lo relacionado con el COVID. Y hay que decir algo. Yo al principio tenía tiempo de leerme casi todo lo que aparecía, pero hoy es imposible. Es imposible. Es tal la cantidad de nuevos artículos de investigación que aparecen en las revistas científicas del mundo que es imposible seguirlo. A mí me resulta imposible, de verdad. Claro, es como que hay una sobreinformación en el ámbito social habitual, el normal, y también hay una sobreinformación o sobreinvestigación, ¿no? La sobreinvestigación. Sí, es verdad, es así. Y además lo que es peor, bueno, siempre iba a decir que lo que es peor es que hay veces que cuando hay demasiada información es más probable que se puedan cometer errores o que se puedan asumir errores, ¿no? Cosas que no son ciertas, ¿no? No con mala intención, ¿no? Sino pues porque las cosas son así. Pero también es verdad, también es cierto que cualquier científico asumimos que nuestro trabajo, nosotros formulamos hipótesis, ¿sabes, Albert? Y con nuestros diseños experimentales o prácticos, ¿verdad? Tratamos de hacer un simulacro de esto que creemos que va a pasar. Y al final pasa o no pasa. Es decir, la hipótesis se cumple o no se cumple. Pero eso estamos acostumbrados a ello, ¿eh? Y a veces has hecho un gran esfuerzo en trabajar y no ha servido para nada. No puedes ni publicarlo porque no, los resultados no son válidos. Y eso yo creo que también nosotros lo hacemos con sinceridad, ¿no? Y reconocemos cuando nos equivocamos. Las empresas farmacéuticas también lo alegan, diciendo que ellos dedican mucho dinero a crear determinados productos beneficiosos para la salud humana y animal, que después muchos de ellos no sirven para nada, es decir, no se utilizan y han perdido el tiempo y el dinero. Y entonces a lo mejor solo obtienen éxito de 10 en 1 o de 20 en 1. Y dicen, claro, por eso tenemos que rentabilizar el resto de los 20. Lo que pasa es, claro, eso es un argumento un poco falaz, ¿verdad? Un poco falaz. Porque habría que ver si eso que dicen es del todo cierto o no. Evidentemente, y ya para ir más o menos cerrando la conversación, yo quería recopilar contigo una parte de tu trayectoria. Partiste o hiciste un boom, digamos, de reconocimiento con todo lo que fue la enfermedad de las vacas locas, todo lo que fue relacionado con esa situación. Y hemos llegado hasta la situación de que actualmente estamos viviendo una pandemia mundial en la que otra vez se requiere el protagonismo de la investigación, de la ciencia, en esta ocasión a lo mejor muchísimo más mediatizada y muchísimo más en grande. En todo ese trayecto y que también con vista al futuro, Juan José Badiola, ¿cómo ve que hemos reaccionado? ¿Mejor? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a seguir aprendiendo? ¿O esto realmente lo que nos va a enseñar que es todo lo contrario? Soy un poco escéptico que vayamos a aprender. Al género humano le cuesta trabajo aprender. Y sobre todo le cuesta mucho trabajo aprender a los que gestionan las sociedades, es decir, a los responsables de las sociedades, ¿no? Yo tengo duda de que, fíjate, más impacto que esta pandemia será muy difícil que produzca. Pero fíjate, yo era consciente, yo como veterinario, me he dedicado a trabajar en patógenos animales que son peligrosos para la especie humana. Bueno, nosotros sabemos bien que hay casi 300 enfermedades producidas por patógenos, bien sean virus, bacterias, parásitos, protozoos, priones, que pueden transmitirse a la especie humana. Esas son las llamadas enfermedades compartidas, o sea, enfermedades zoonóticas. Y hay casi 300 en el mundo. Es decir, yo me pregunto, vamos a ver, yo entiendo que no se puede trabajar en las 300, evidentemente, ¿no? Hay que priorizar. Y hay que priorizar pues, las que tienen mayor presencia en la sociedad y que han tenido históricamente, pues, yo no sé, la tuberculosis, por ejemplo, o la rabia, o la brucelosis, o tantas salmonelosis, etcétera. Pero
algunas de transmisión alimentaria, otras no, como es este caso, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo tengo la impresión que la sociedad no va a aprender esto, que ahí hay unos reservos. Mira, nosotros tenemos, los veterinarios tenemos un concepto que se generó hace unos años en Estados Unidos, pero que no es un concepto nuevo, nosotros ya lo sabíamos que eso era así, pero se explicitó que es el concepto que se llama One Health, que traducido a un idioma, a español y sobre todo a una frase que uno entienda, se denomina apostar o formular por un mundo, una sola salud. Es decir, vamos a ver, ¿este tipo de enfermedades son exclusivamente un problema de los veterinarios? No, porque hay cosas que afectan a humanas y eso ya se escapa de nuestro control. ¿Es un problema solo de los médicos? No, porque ellos no conocen los patógenos animales. Quien los conocemos somos nosotros, los veterinarios, que trabajamos en esto desde hace muchos años. Y hay una tercera pata, que es el medio ambiente. El medio ambiente. Es decir, si queremos abordar un problema que ese es el problema, un problema de salud pública internacional o mundial, tenemos que, aparte, y sin por eso despreciar las enfermedades clásicas, el cáncer, los ictus, los infartos, eso seguirá. Pero esa es una visión totalmente individualista de la enfermedad. Es decir, si queremos tener un control para que no vuelvan a repetirse estas situaciones, tenemos que tener este nuevo concepto, que es un concepto más global, que es un concepto que obliga a tener un trabajo colaborativo entre esos sectores. ¿Quiénes somos esos sectores? Pues los médicos, los veterinarios, los farmacéuticos, los ecólogos, la gente que sabe de medio ambiente. Porque al final, fíjate, esto del medio ambiente es una cosa interesante. Nosotros mismos, por ejemplo, yo diría que el murciélago es un buen ejemplo. El murciélago. ¿Quién se había ocupado de los murciélagos? Nadie. Muy poca gente. ¿Sabes los que se habían ocupado un poquito? Los que estudian la rabia. Porque hay una de las versiones del virus de la rabia, también intervienen los murciélagos, pero poco más. Y nosotros hemos trabajado en rabia también. Tenemos un centro que investigamos en rabia y hemos trabajado también en murciélagos. Pero hemos trabajado muy poco. Pero es que solamente, por ejemplo, las barbaridades que se cometen medioambientales en el mundo, ¿no? Por ejemplo, las grandes deforestaciones del Amazonas, por ejemplo, ¿verdad? De la isla de Borneo, de Indonesia, de África, de tal. Es decir, donde la gente, los intereses económicos agreden totalmente al medio ambiente, destruyen arbolados, destruyen bosques, destruyen ecosistemas. Al final, lo que están haciendo es, como en cada ecosistema hay un conjunto de vida que está formada por animales, por plantas, por bacterias, por parásitos, pero que viven en armonía. Pero en cuanto tú distorsionas ese mundo, de entrada, los espacios se hacen más pequeños de vivencia de esos seres vivos. Y al final, esos seres vivos cambian de comportamiento. Es curioso. Y tienen tendencia a tener más contacto con otros seres vivos, entre otros cuales los humanos. Es curioso, hemos empezado hablando de un virus ajeno que digamos que nos afecta y al final parece ser que incluso nosotros los seres humanos nos estamos convirtiendo en el virus más peligroso donde vivimos. Pues sí, sí, porque somos un hospedador más. Yo, en fin, siento tener esta visión un poco pesimista y me gustaría pensar lo contrario, que sí, que se ha aprendido mucho y que ahora, a partir de ahora, vamos a ser capaces de iniciar sistemas valiosos de detección rápida, de vigilancia activa, de ser capaces de prever cualquier situación para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado. Y poner remedio antes, es decir, ya lo dice el refrán español, más vale prevenir que curar. Prevenir, el concepto está en prevenir. Ahora, ¿seremos capaces de aprender eso? Yo tengo mis dudas. Pues Juan José Badiola, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a ampliar mirada. Un placer estar con ustedes.